lo interesante está que cuando termina la reunión, Trump dice: qué bien ha quedado el show para televisión. Ya está. O sea, qué bien que he conseguido exactamente lo que quería. Transmitir la imagen a mi público en Estados Unidos de que soy un hombre comprometido con conseguir la paz, tal como prometí en las elecciones, en un plazo muy breve. Y si no lo logro, es porque estos dos son unos cabezotas. Y en este caso Zelensky además ha mostrado su cabezonía ante la televisión. Lo que Zelensky pide es garantías de seguridad, que se lo decía el otro día en la reunión. Dame garantías de seguridad. O sea, tú me das garantías, yo te firmo. Y la garantía es la OTAN. Ayer anunció que dejaba de ayudar militarmente a Ucrania. Vale, pero a lo mejor acabas de quitarte el último eje de presión que tenías más allá de que te pongas tu cabezón hablando con Zelensky. Porque tú dices, no, vamos a ponerle medidas económicas para presionar a los ucranianos a que firmen la paz. Chico, que es un país en guerra, que les están destruyendo las centrales eléctricas todos los días. O sea, ¿qué crees que le vas a poder quitarle a los ucranianos que no les esté quitando ahora ya a los rusos en la guerra? Pero la táctica es: yo aguanto el envite de la guerra, no a base de alta tecnología militar, no por la amenaza nuclear, sino porque sigo mandando cientos de miles de soldados a morir al frente. Y ya es cuestión de decir hasta cuándo el contrario Ucrania es capaz de resistir. Imagínate que dentro de 10 años, y el otro día lo decían en uno de los programas de Jano, se forma una especie de marcha blanca como la marcha verde de Marruecos en el Sáhara. Y tú tienes a millones de chinos en la frontera con Rusia, ¿vale? Porque la frontera de Rusia y China es muy larga. Y el problema que tenemos es que en el lado chino de la frontera hay millones de chinos y en el lado ruso de la frontera no hay nadie. Y millones de chinos deciden cruzar la frontera y se van a comer el 90% de Siberia. Ese día, los rusos llaman a la puerta de la OTAN. Oye, que me están quitando Siberia. Y no puedo defenderme. Hoy estamos aquí de nuevo con Alberto Garín. Bienvenido, Alberto. ¿Qué tal, Sergio? Un gusto siempre estar contigo. Normalmente, las razones por las que traemos a Alberto Garín, aparte de porque nos parece una persona fabulosa, es porque tenemos dudas sobre si el planeta va a implosionar en una guerra mundial apocalíptica. Entonces, normalmente traemos a Alberto Garín para preguntarle por estos conflictos geopolíticos, todas estas cosas súper complejas, alejadas de cualquier simplicidad a la que nosotros nos entregamos a menudo, y que nos arroje un poco de luz sobre la oscuridad. En este caso, el tema de moda sería el conflicto entre Rusia y Ucrania tras la llegada de Donald Trump, teniendo como catalizador la reunión que hubo en el despacho Oval, que ha dado tanto que hablar, en la que un J.D. Vance desatado y un Donald Trump se pusieron a acorralar al presidente de Ucrania, el señor Zelensky, en lo que para muchos nos pareció un acto un tanto infame por parte de los representantes americanos. Yo sé que existe la otra narrativa, que es la de que Zelensky fue allí, lió la mundial y todas estas, pero a mí el que me pareció más impertinente en concreto fue el vicepresidente J.D. Vance. No sé cuál es tu perspectiva sobre esto, Alberto. Bueno, antes de hablar de la reunión, un matiz físico. No tenemos capacidad armamentística para implosionar el planeta Tierra. Entonces, esta sensación muy de película de que la estrella de la muerte va a disparar y va a destruir la Tierra, no. Todavía no tenemos capacidad los seres humanos. Con la cantidad de armas nucleares que hemos reunido, no seríamos capaces de implosionar el planeta Tierra. Así que podemos matarnos todos los seres humanos, pero la Tierra continuará. De modo que esa parte ya esa parte no la podemos hacer. Pero sí que podemos, lo que es toda la superficie terrestre sí que la podemos convertir en pequeños cráteres, ¿no? Donde la vida sea casi imposible. Ni siquiera. O sea, ni siquiera. Probablemente podemos acabar con la humanidad, podemos acabar con buena parte de los seres vivos, pero ni siquiera. Pero bueno, ya yendo a la cuestión que planteas. Lo que ha sucedido en esa reunión, a ver si lo tenemos claro, es que Donald Trump ha hecho una promesa electoral que le ha permitido convertirse en presidente hace muy pocas semanas, en la que él, de forma, podemos decir, y aquí seamos cuidadosos, porque a lo mejor voy a decir arrogante, y porque tiene toda pinta de ser un hombre arrogante. Arrogante era la palabra que estaba pensando, tengo que decir. O a lo mejor es sencillamente, desde la ignorancia, saltó él: yo soy capaz de conseguir la paz en 24 horas. Y él tenía que producir para su público estadounidense la imagen de ser un hombre que es capaz de resolver en 24 horas.
Entonces, la reunión del otro día, desde el punto de vista de Trump y de Vance, es una reunión cara a sus votantes estadounidenses, ¿de acuerdo? Y lo que ellos dicen es, señores, yo he tomado una primera decisión, me he comunicado con Putin, le he dicho que me siento a hablar de paz. Putin me ha dicho que sí. Después, si quieres, podemos comentar esa primera conversación telefónica de Trump con Putin. Y a continuación me siento con la otra parte, que es Zelensky. Zelensky viene, le permitimos que esté con nosotros en el despacho Oval, empezamos a hablar. Y lo que queremos es que este señor no es que ceda las condiciones, que todavía no lo hemos dicho cuáles son las condiciones, sino que se muestre abierto a que le digamos lo que le digamos, va a decir que sí. Zelensky no. Zelensky, claro, es un tipo que lleva 3 años en guerra. Entonces ya viene con la piel muy endurecida para que cualquiera le quiera convencer de cualquier cosa. Entonces se produce ese desencuentro. Pero lo interesante está que cuando termina la reunión, Trump dice, qué bien ha quedado el show para televisión. Ya está. O sea, qué bien que he conseguido exactamente lo que quería. Transmitir la imagen a mi público en Estados Unidos de que soy un hombre comprometido con conseguir la paz, tal como prometí en las elecciones, en un plazo muy breve. Y si no lo logro, es porque estos dos son unos cabezotas. Y en este caso, Zelensky, además, ha mostrado su cabezonería ante la televisión. Ya está. No podemos hacer más lecturas que esa de yo quiero ofrecer un mensaje a mi público, lo estoy haciendo en directo a través de la televisión, he conseguido transmitir esa idea de que yo puedo tratar de conseguir la paz, pero si el otro se pone muy cabezón, no lo conseguimos. Conclusión final, qué bien ha quedado el show para televisión. Y cualquier otra lectura que podamos hacer a partir de ahí, no vivimos en la mente de Donald Trump, no vivimos en la mente de Vance, nadie vive en la mente de ninguno de los dos. Podemos empezar a elucubrar, podemos empezar a hacer muchas ideas fantasiosas, guiones de películas televisivas y cosas así, pero lo único que sabemos es que terminó la reunión diciendo, oye, qué bien ha quedado el show. Ya está. Vale, ¿y la reunión que tuvo con Putin o la llamada telefónica que tuvo con Putin? Pues es muy simpático porque él dice, de repente nos sorprende, he llamado a Putin, hemos estado hablando 1 hora y estamos de acuerdo en absolutamente todo. Vale, ¿qué sabemos de Trump? Sabemos que Trump es un hombre de una incontinencia verbal absoluta. Es alguien que puede hablar. Lo hemos visto precisamente en la reunión con Zelensky, donde él hablaba y a lo mejor si Zelensky quería decir algo, pues tenía que detenerle. Lo vimos incluso mucho mejor el otro día cuando estaba con Macron y entonces Trump se pone a hablar muy deprisa y en un momento dado Macron le detiene, o sea, le para con la mano y Macron se pone a hablar con la ventaja, que esto es importante, de que Macron se desenvuelve en inglés mucho mejor que Zelensky, con lo cual Macron tiene una capacidad para contestarle a Trump en su idioma más eficiente que la de Zelensky. Entonces, un hombre con esa incontinencia verbal propia de Trump, lo podemos imaginar, bueno, sus correspondientes respondían al teléfono, oye, te está llamando desde la Casa Blanca, amigo Vladimir. El tipo agarra el teléfono, intérpretes por medio. Yo no sé hasta qué punto Vladimir es capaz de desenvolverse en inglés. Bien. Y lo que va a ocurrir es que Trump se pone a decirle, me lo puedo imaginar, por la forma que tiene Trump de actuar, hablando solo Trump y diciéndole todo lo que tiene en su cabeza. Pienso que podemos conseguir un convenio, fíjate, es el momento de hablar y tal. Y Putin, al otro lado, probablemente le estaba diciendo, ajá. Bien, claro, al cabo de 1 hora, Trump cuelga el teléfono y dice, qué buena charla hemos tenido. Y probablemente el otro, todo lo que dijo fue, ajá. Y entonces, claro, Trump dice, le he dicho a Putin que es el momento de negociar. Los rusos no han dicho nada. O sea, no lo han desmentido. Le he dicho a Putin que probablemente Zelensky tiene que ceder. Los rusos no han desmentido nada. Le he dicho a Putin que hay que entender su posición inicial en la cual a lo mejor se sintió agredido por la actitud política. Los rusos no han dicho nada. Entonces, claro, Trump va diciendo lo que él ha hablado en la conversación con Putin, los rusos no digan nada y solo cuando dice, y además le he dicho a Putin que si es necesario ponemos allí unos cuantos soldados europeos como contingente de paz. Y sale el ruso diciendo, no, eso no. Vale, pues ya sabemos que de todo lo previo que había dicho Trump, que había hablado con Putin, probablemente sea cierto. Le he dicho que negociemos, que hay que darle la razón, que Zelensky tendrá que ceder, ¿vale? Pero cuando ha llegado un momento en el que Trump dice algo que le ha dicho a Putin y que Putin solamente está diciendo ajá, pero no está de acuerdo, los medios de comunicación rusos dicen, un momento, eso no. Eso hay que aceptar. Todo lo que has dicho antes, bueno, ¿sabes? Pero todo lo que has dicho antes lo estáis sin cuidado porque en efecto lo dijiste, en efecto el presidente ruso asintió,
Pero cuando ha dicho algo que tenemos claro que el presidente no está de acuerdo, Putin, te lo hacemos ver. ¿Eso qué quiere decir? Pues que en realidad presentamos esa charla como si fuera un acuerdo firme entre Trump y Putin, cuando no fue más que una diarrea verbal de Trump a ese teléfono, el otro asintiendo, bien, vale, ajá, 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 y ya está. Entonces, claro, a partir de ahí han movido alguna pieza en el sentido de ir hacia la paz. Realmente no. En realidad lo más importante, que es lo que yo he insistido estos días atrás, es que sí hay un cambio fundamental que es el que menos hemos contemplado y es el más trascendental. Que Trump llamara por teléfono a Putin, que se presentara Trump como mediador de la paz, que Putin lo aceptara, y lo ha aceptado porque, ya te he dicho, nadie lo ha desmentido. No ha habido ningún comunicado oficial ruso que diga nosotros no aceptamos a Trump como mediador. Es un cambio radical en la situación, porque hace un mes Estados Unidos era el enemigo y hoy Estados Unidos es el mediador. Entonces ahí hay que reconocerle el mérito a Trump de decir, oye chico, pues de repente acabas de cambiar la posición de tu país de una forma muy elegante. Has pasado de ser el enemigo a batir a ser el árbitro que puede decidir este juego. Entonces, claro, yo no sé ahí hasta qué punto Putin es consciente de la debilidad que muestra. Porque claro, Putin lleva una serie de años, muchos, diciendo es que el problema es la OTAN y detrás de la OTAN Estados Unidos. Y de un día para otro los aceptas como mediadores. Entonces, claro, si pensamos que no, es que esto es cederle todo lo que ha pedido Putin, no hemos cedido nada. No es más que, hemos escuchado, ya digo, la incontinencia verbal de Trump. Pero el hecho de que Putin haya aceptado a Trump como mediador, insisto, es un gesto de debilidad por parte de los rusos. Porque por primera vez aceptan que su principal enemigo, lo que nunca han negado, era su principal enemigo, se convierte en el árbitro. Claro, te imagínate que vas a jugar un partido de fútbol y sabes que el árbitro está vendido al equipo contrario y sin embargo piensas que es el mejor árbitro que te puede arbitrar, tú dirías, hostia, pues lo tengo yo muy claro. Pero no puede ser esto porque entienden que es posible que los intereses de Trump estén alineados de alguna manera con sus intereses, porque a Trump siempre se le ha señalado como una figura cercana a los rusos y específicamente a Putin. Lo que pasa es que aquí hemos de distinguir dos cosas. Uno, el aprecio que Trump pueda tener por líderes fuertes como él mismo, ¿no? El sentirse reflejado en un tipo que tiene enfrente. O sea, es muy curioso la crítica constante que Trump hace a los europeos y el afecto manifiesto que tiene, por ejemplo, por Macron. Entonces, Macron es un tipo que le cae simpático a Trump. ¿Por qué le cae simpático Macron a Trump? Pues, si recuerdas, la primera vez que se encontraron en público siendo presidente de los dos, cuando se dan la mano. ¿Te acuerdas que se dan la mano y Trump es un tipo que da la mano y te la destroza ahí? Y la primera vez que le dio la mano a Macron, Macron le sujetó la mano y cuando Trump quiso retirar la mano, Macron se la siguió apretando. Y entonces el otro quería quitársela y Macron siguió manteniéndosela. Eso al macho alfa Trump le encantó, ¿vale? Claro, Macron además invitó a Trump a un desfile de 14 de julio a París, que son muy espectaculares, porque se ponen los campos elíseos, pasa todo el ejército francés, ¿vale? Banderas, honores, himnos, los oficiales con sus plumas en la cabeza, esas cosas. Claro, Trump estaba diciendo, hostia, esa vieja Europa que aún merece la pena, ¿no? Estas cosas de hombres fuertes. Entonces, una cosa es que a Trump le pueda caer bien determinados líderes, y otra cosa es que la política que quiera desarrollar Trump esté en acuerdo con la política que esos líderes quieran desarrollar. Entonces, a Trump le puede caer muy bien Macron, pero no le apetece nada seguir las pautas políticas de Francia. A Trump le puede caer relativamente bien o muy bien Putin. ¿Hasta qué punto va a seguir las políticas rusas? Claro, aquí hemos entrado en esa derivada de, bueno, el gran enemigo de Trump es China. Claro. Y todo lo que está buscando es la alianza de Rusia como contrapoder frente a China. No tenemos ni idea. Y no tenemos ni idea, sobre todo porque Trump no ha dicho nada de todo esto. O sea, estamos elucubrando. ¿Será que cuando hace este tipo de jugadas lo que quiere hacer? No. Pero me encanta porque estas elucubraciones, tú las lees por ahí y se dan como hechos certeros y concretos. Pero es que el hecho que tenemos es, Trump perdió las elecciones contra Biden, ¿de acuerdo? Y dejó de ser presidente. Biden se convierte en presidente de Estados Unidos. Y durante el gobierno de Biden de Estados Unidos hay una serie de problemas que se ponen en marcha. Entonces, la economía en los tiempos de Trump se había reactivado, pero con Biden esa economía reactivada empieza a encontrar un problema que es la inflación, ¿vale? Y además, Biden se involucra en exceso en la guerra en Ucrania
porque la guerra empieza durante el gobierno de Biden, indudablemente, pero porque además se vuelca. Y durante la campaña electoral, primero contra Biden y luego contra Kamala, Trump insiste mucho en que Biden no ha permitido que la economía siga mejorando y encima lo ha agravado por la guerra en Ucrania. Por tanto, tengo que solventar dos problemas. Uno, tengo que acabar con la guerra de Ucrania, que está siendo un agujero económico para Estados Unidos, y gracias a eso voy a poder recuperar la buena vía económica que yo había dejado antes de marcharme. Ya está. Entonces, yo tengo que acabar con la guerra de Ucrania y además, como soy un arrogante, he prometido hacerlo en 24 horas. No estoy diciendo que me vaya a alinear con Rusia, que Rusia sea mi aliado y amiguito contra China. No estoy diciendo nada de todo eso. Estoy diciendo que yo quiero recuperar la economía de los estadounidenses para que los estadounidenses sean más felices. Y uno de los problemas ha sido que el amigo Biden se metió de hocico en la guerra de Ucrania, abriendo un agujero en esa economía estadounidense. Salgo de la guerra, me evito ese gasto, puedo mejorar la economía. Estamos hablando a nivel interno. Si es que el problema está en pensar que Trump es un tipo que mira hacia afuera. Y no, Trump es un tipo que se preocupa por los Estados Unidos. O sea, lo vimos durante el primer mandato. La retirada de Afganistán la llevó a cabo Biden. La firma de cómo se iba a resolver el problema de Afganistán lo llevó a cabo Trump. Y Trump lo que hizo fue juntarse con dos talibanes perdidos en Qatar, ¿de acuerdo? Le mandaron dos barbudos que ni siquiera se acordaba muy cómo se llamaban. O sea, es muy divertido cuando dice, ¿y usted con qué firmó el acuerdo? Pues no sé. No sé, Ali algo. Allí llegaron dos enturbantados con barba y se sentaron conmigo en Qatar a hablar. ¿Vale? Entonces, claro, es muy curioso porque en la retirada de Afganistán, Trump no se plantea el hecho de decir, fuimos a Afganistán porque nos atacaron unos terroristas islámicos escondidos en Afganistán, en Nueva York, en las Torres Gemelas. O sea, todo eso ya había ocurrido mucho tiempo atrás, no le preocupaba, solo sabía que era un agujero sin fondo donde Estados Unidos seguía tirando dinero. Entonces eso ya... Entonces, no, pero fíjate, estimado Donald, si tú te marchas de esa manera a Afganistán, estás dando cancha a los integristas islámicos en Afganistán y en el resto del mundo para que se vuelvan a empoderar y a lo mejor te vuelvan a atacar a las Torres Gemelas, que a mí esas cosas no me importan. Que lo que yo necesito es dejar de gastarme dinero en Afganistán para que ese dinero se reinvierta en Estados Unidos, que a mí la política internacional no me interesa absolutamente nada. Más allá de que me resulte simpático un tipo como Macron o como Putin y que me den ñañaras tipos como Ursula von der Leyen. Ya está. Eso es todo. Vale, y la forma que tiene muchas veces de expresarse Donald Trump, en la que, por ejemplo, hace una semana decía o podía hablar en términos de dictador de Zelensky, pero luego cuando le dicen, oiga, pero que usted dijo esto, dice, ¿que yo dije esto? Yo no sé si yo no dije esto, o a lo mejor lo dije, pero ¿qué tiene que ver? O sea, me da la sensación de que la forma en la que tiene de comunicarse es lo suficientemente errática como para que nos choque por parte de una figura simbólica como puede ser el presidente de los Estados Unidos. O sea, que dice una cosa... Por eso a mí me parece que la gente muchas veces se lo toma extremadamente en serio, como si lo que dijese fuese algo escrito a fuego en una tabla de arcilla milenaria y el rollo de no, que muchas veces me da la sensación de que dice las cosas por decir y luego la gente dice, oiga, pero que usted dijo esto, y dice, ¿que yo dije eso? Pues no lo sé, yo creo que no lo dije, no lo dije así, probablemente lo dije de otra manera, pero no es lo que usted... En cualquier caso, pasemos de tema, hablemos de otra cosa. Pero es muy divertido porque primero es un señor de casi 80 años. Sí. Bien, entonces seguro vamos haciendo mayores, pues vamos teniendo nuestros lapsus en la memoria y nos equivocamos y metemos la pata y luego se nos olvida al día siguiente. O sea, que es lo primero que tenemos que asumir. Y ahora quien diga, no, pero hombre, es que el presidente de Estados Unidos tiene un cuerpo de asesores. A ver, que han estado gobernados 4 años por un viejo gaga como Biden. O sea, por un señor que no sabía dónde estaba, que podía subir al Estado y de repente despistarse. O sea, recordemos aquella reunión de la OTAN cuando la Meloni tiene que ir a buscar a Biden porque se ha descolocado el viejito y se va caminando hacia donde no es, ¿vale? Entonces, bueno, lo sorprendente está que los estadounidenses se han empecinado en ser gobernados por octogenarios que se les puede ir la cabeza de vez en cuando. Entonces, ahí es donde te queda la cosa de decir, o sea, todo lo que se le puede ocurrir a Estados Unidos para dotarse de gobierno es buscar a dos viejitos un tanto cagá. Porque por mucho que veamos a este Trump duro y fuerte... Hombre, por lo menos parece un poco más ubicado. Es cierto que Joe Biden, cuando hablaba en los últimos años, parecía que no sabía dónde estaba, y Trump parece que ese nivel de senilidad todavía no le ha invadido por completo. No estoy del todo seguro, ¿eh? Y de nuevo, lo del dictador de Zelensky es un ejemplo interesante
pero hay que verle, o sea, si ahora que tenemos el maravilloso vídeo del encuentro con Zelensky en el despacho Oval, hay unos cambios de humor en Trump que son los cambios propios de él. Él siempre ha tenido ese carácter así muy tormentoso, ¿no? Aquí pasa que eso ahora, cuando le ves, y lo vimos ahora con Zelensky, esos cambios de actitud son más exagerados. O sea, es esa cosa que hablamos de cuando a una persona mayor le entra el viejo. O sea, hay gente que es muy mayor y que sigue teniendo la cabeza muy ordenada, y hay gente que a lo mejor sin tener tantos años de repente le entra el viejo. Y es que se pone irascible muy rápidamente, cambia de humor de una forma inesperada y ese tipo de cosas. Y eso a Trump, si le miramos en las intervenciones, cada vez es más visible. No es lo mismo de su primer mandato. En su primer mandato, que tuviera ese carácter ahí agresivo y tal, no tenía esos cambios tan inmediatos que le está ocurriendo ahora, ¿vale? Pero hay una cosa muy interesante en la cuestión del dictador, y es que, claro, le han reprochado el hecho de que ¿por qué le acusa a ese dictador cuando la Constitución ucraniana contempla que en caso de guerra no se van a celebrar elecciones? Y lo cual es lógico, porque serían unas elecciones desequilibradas, y mucha gente ha esperado, joder, es que en la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra se pasaron 10 años sin elecciones y Churchill estuvo gobernando sin tener el respaldo de las elecciones y demás. Claro, a los estadounidenses le podemos poner un millón de ejemplos de cómo en conflictos no se provocan las elecciones porque están distorsionadas. Pero es que ellos, durante la Guerra de Secesión, siguieron teniendo elecciones. El enfrentamiento entre el norte y el sur, ¿de acuerdo? Abraham Lincoln fue reelegido poco antes de ser asesinado en unas elecciones. Es cierto que en las elecciones los Estados Confederados no participaron, obviamente, se habían salido de la Unión, pero Estados Unidos mantuvieron su sistema electoral. Son estas cosas muy cuadriculares de Estados Unidos. Nosotros celebramos las elecciones el primer martes después del primer lunes de noviembre de cada 4 años. Punto. Pero señor, es que se está acabando el mundo, hay una erupción volcánica, nos atacan los marcianos, no importa. La ley dice que hay que hacerlo. Entonces, claro, para ellos les choca que en su plena guerra civil, sí convocaron las elecciones. Por supuesto, es muy curioso, dado que los del sur no participaron en las elecciones, pues obviamente el principal candidato del norte, que era Lincoln, fue reelegido. Ya está, ¿vale? Pero curioso es que ellos no conciben la posibilidad de no convocar elecciones a pesar de una guerra, porque ellos, que tienen una guerra civil, convocaron elecciones. Entonces hemos de entender su propia historia, porque a la larga, cuando ellos se mueven con sus criterios estadounidenses, y podemos decir, bueno, es que son unos paletos, porque ellos piensan que España está al sur de México. Sí, hostia, y los españoles tampoco saben dónde está Idaho o Nebraska, o sea que tampoco estamos muy distintos de cómo están ellos. Bien, entonces, con sus referentes históricos, que la razón por la cual Zelensky no haya convocado elecciones es porque está en guerra, su respuesta es, ya, pero es que nosotros tenemos guerras civiles y convocamos elecciones. O sea, ¿qué me estás contando? Vale, también te quería preguntar por esta nueva situación, ¿en qué posición deja a Ucrania? Porque, ¿cuál era la intención de Ucrania? Es decir, yo he leído en muchos comentarios, ¿no?, normalmente catastrofistas, que esta era la única alternativa a la Tercera Guerra Mundial. Poco menos, ¿no? En plan de, es que o Estados Unidos hace lo que está haciendo Donald Trump, o se propone, o se entregan estos territorios, o se trocea Ucrania a cachos y se entrega parte a Rusia y todas estas cuestiones, o el otro camino nos llevaba irremediablemente a una guerra mundial con una potencia nuclear. Pues bueno, la postura de Ucrania, Zelensky la ha dejado muy clara desde hace 3 años. Él es consciente de que en una mesa de negociaciones podría llegar a correr el riesgo de perder parte del territorio desde lo mínimo que es ceder definitivamente Crimea, a un término medio que es ceder Crimea y el Donbass, a un término máximo que es ceder todo lo que está ocupado, pero a cambio quiere que le den garantías de seguridad, de que si en el futuro Rusia decide ir a por el resto de Ucrania, le van a defender. Y la garantía de seguridad es única y exclusivamente una: dejadme entrar en la OTAN. Dejadme entrar en la OTAN porque de esa manera, si yo ahora firmo la paz y le cedo a Putin ese 20% de Ucrania que ha ocupado, y en principio ahí se acaba la guerra, pero dentro de 2 años Putin decide atacarme, si yo estoy dentro de la OTAN, ya no me va a atacar, porque sabe que si me ataca, está atacando a todos. Entonces Zelensky lo único que ha dicho es, dadme garantías de seguridad. O sea, a garantizarme que dentro de 2 años ese tío no me vuelve a atacar para seguir destruyéndome. Claro,
los ucranianos son conscientes, porque es muy fácil hablar de guerras y movimientos de tropas y paces y acuerdos y tratados cuando estás viviendo en Segovia, en Andorra o en Washington, ¿vale? Pero claro, el temor de los ucranianos es que este cabrón, si firmamos la paz ahora y nada más, y decimos, bueno, venga, chato, aquí acaba la guerra, te damos lo que has ocupado y nos olvidamos, mañana nos va a volver a atacar. ¿Por qué? Porque ya lo ha hecho. Porque nos quitó Crimea y en principio parecía que ahí se acababa la cosa. Ahora nos ha atacado, parece que se va a acabar la cosa y mañana puede volver a hacerlo. Entonces, lo que Zelensky pide es garantías de seguridad, que se lo decía el otro día en la reunión. Dame garantías de seguridad. O sea, tú me das garantías, yo te firmo. Y la garantía es la OTAN. La garantía es la OTAN o que le dejen, qué sé yo, o que le regalen 40 misiles nucleares. Oye, te doy 40 misiles nucleares. Ah, pues ya está. Así cuando Putin me vuelva a atacar, le pega un misilazo a Moscú y a tomar por saco. Bien, pero dame garantías de seguridad. Entonces, ¿terceras guerras mundiales y demás? No. Centrémonos ahora en cómo está la situación en el campo de batalla. En el campo de batalla lo que tenemos es que después de 3 años, una aparente superpotencia como Rusia, no solamente, o sea, hay un primer avance brutal sobre Ucrania, tienen que retroceder en buena parte de las líneas de avance, sobre todo las que van hacia Kiev y demás. Incluso hay alguna contraofensiva interesante como la de Gerson que lograron recuperar. Y a partir de ahí, en los últimos 2 años ha habido avances casi milimétricos, a golpe de sacrificar cientos de miles de vidas de rusos y aliados, porque ahí están los coreanos del norte, y por supuesto cientos de miles de vidas de los ucranianos. Es decir, están en una situación de estancamiento en el cual uno dice, ¿y Ucrania cuánto puede aguantar? Y la pregunta podría ser, ¿y Rusia cuánto puede aguantar? O sea, si esto ya es una cuestión de paciencia, de cuál de los dos puede aguantar. Porque claro, algo que se nos olvida es que los rusos invadieron Afganistán y los rusos aguantaron 10 años. Y a los 10 años se tuvieron que marchar. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que van a pasar otros 7 años en Ucrania? Pues podría. O sea, lo que Rusia ha demostrado es que no es capaz militarmente de acabar con Ucrania. No es capaz. Lo único que puede hacer es mantener ese desgaste económico y social que supone la guerra. O sea, yo sigo arrojando allí minorías étnicas al frente de batalla, que los sigan matando, bien, y a ver hasta cuándo se cansan los ucranianos de perder a sus jóvenes y en ese momento firmen la paz. Entonces, es con ese criterio con el que se está moviendo ahora Putin. Porque claro, para la Tercera Guerra Mundial, Rusia tenía que tener un ejército con el que podría ser la Tercera Guerra Mundial. Y lo que está demostrando en el frente de batalla es que está sacando tanques de los años 50. O sea, está sacando tanques de los años 50, no de hace 10 años. Está sacando tanques de cuando comienza la Guerra Fría, porque están vaciando la bodega. O sea, deben haber sacado los museos. Debía haber un tanque de estos que pones a la entrada de un museo militar y lo han puesto las cadenas otra vez y han dicho, venga, a circular para Ucrania. Pero es que incluso tenemos el famoso riesgo del ataque nuclear, ¿no? Que están diciendo todo el tiempo, pues vamos a hacer un ataque nuclear. Pero es que no hace más que anunciar líneas rojas. Pues si alguien apoya económicamente a Ucrania, mandamos bombas nucleares. Le apoyamos económicamente. Si les dan armas, mandamos armas. Si les dan aviones, mandamos. Si dan tanques, damos tanques. Si Ucrania se atreve a mandar misiles al interior de Rusia, o sea, cada línea roja que van poniendo no la están cumpliendo. Y podemos decir, bueno, en realidad es porque los rusos a la larga se dan cuenta que el ataque nuclear... Pero es que, visto el estado de lo que están enviando al frente, hasta podemos preguntarnos cuántos de sus misiles nucleares funcionan. Porque están demostrando que su capacidad económica para mantener un ejército potente es muy, 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 muy limitada. Entonces, ya han entrado en una guerra de desgaste donde Putin lo único que tiene es tengo que seguir manteniendo el frente abierto, aunque sea avances de centímetros al día, donde lo que voy a hacer es enviar miles de hombres a morir al frente, ¿de acuerdo? Hasta que Ucrania se canse y diga, venga, va, ya no puedo más, firmemos la paz. Yo lo que he escuchado, otro de los argumentos, por así decirlo, falaces que me encuentro a menudo es aquel que dice que, bueno, que es que claro, que la situación, de acuerdo a cómo está, o se firma la paz de acuerdo a lo que se está explicando ahora, ya te digo, trocear Ucrania y todas estas historias, o tendremos que poner la suficiente carne encima de la mesa como para conquistar Rusia, ¿vale? Y que Vladimir Putin se rinda de manera incondicional. Es decir, ¿no habría otros ejemplos a lo largo de la historia, esto que me acabas de contar de Afganistán, por ejemplo, en lo que simplemente para Rusia pueda dejar de ser rentable en términos militares, políticos, económicos, el seguir con la invasión que ahora tienen planteada encima de Ucrania? O sea, el problema está en que no había un plan B en el ataque a Ucrania.
solamente había un plan A, y el plan A era mandar columnas de tanques que iban a llegar a Kiev. Zelensky agarraba las maletas, se retiraba, ¿de acuerdo? Y habría sido parecido a lo que ocurría durante la Guerra Fría, cuando la Unión Soviética pudo reprimir revueltas, entre comillas, antisoviéticas, la más famosa, la de Praga del 68, ¿no? Entonces, mandan los tanques a Praga, los tanques llegan a la ciudad de Praga, y entonces el presidente checo de la época pues se rinde. Y entonces ese era el plan A, y no había plan B, porque no se contemplaba ningún plan B. De repente descubre que Zelensky es cabezón y decide que no se va a entregar. Y además, que el ejército ucraniano tuvo esa capacidad de parar el golpe, que es una parte muy interesante, porque estamos hablando de esta guerra se mantiene gracias al apoyo de Estados Unidos, que le ha dado un montón de dinero a los europeos y tal. En los primeros días, las primeras semanas, cuando los rusos invaden, son los ucranianos aguantando con lo que tienen. Y lo aguantaron, ¿vale? Y a partir de ahí ha tenido que desarrollar Putin un plan B, y el plan B es, bueno, pues pasamos al modelo tradicional ruso, que es mandar carne de cañón. Entonces, hemos ganado guerras a base de mandar millones de hombres al combate. Entonces, claro, cuando pensamos en la Segunda Guerra Mundial y pensamos la parte victoriosa de la Segunda Guerra Mundial por parte de la Unión Soviética de Stalin, esa base de mandar millones de hombres. La famosa historia de teníamos menos fusiles que hombres, pero no importaba, porque mandábamos a los hombres al combate, y cuando se moría, el que estaba detrás salía corriendo, agarraba el fusil del muerto y seguía avanzando. Y cuando le mataban, pues ya había otro detrás, que agarraba el fusil del muerto y seguía avanzando, ¿vale? Es la táctica de Stalingrado. Entonces, claro, en Stalingrado no solamente es que los alemanes quedaban rodeados, es que por mucho que disparaban, no dejaban de salir rusos. O sea, era un nivel de sacrificio de tropas disparatado. Pero es que ese mismo sistema que siguen aplicando hoy Putin. ¿Qué es lo que puedo ofrecer? Hombres. Yo mando hombres. Además, esta es una guerra, entre comillas, muy televisada. Es muy fácil entrar en canales de Telegram que te dan casi información al segundo de lo que está ocurriendo en cada frente de batalla en Ucrania. Y los ves, ¿no? Ves cómo se lanzan los rusos de una forma completamente que cualquier militar te diría, pero eso es un disparate, claro. Es un disparate si lo que quieres es salvar hombres. Pero si lo que quieres es avanzar, decir, bueno, hay 2 ametralladoras. Si avanzamos 40 tíos, pues a lo mejor nos matan a 38. Pero coño, hay 2 que llegan hasta el final. Claro, cualquier general diría, pero a ver. O sea, ¿de qué me estás hablando? O sea, me estás hablando de que cualquier ofensiva puedes provocar unas bajas del 90% de lo que has enviado. Sí. En un ejército occidental se permitiría ese tipo de cosas. Y no se podía permitir ese tipo de cosas porque tú no puedes volver a la casa de la madre que ha perdido a su hijo y decirle, pues fíjese, mandamos ahí como corderos a sacrificio, pero en Rusia sí, porque es un régimen totalitario donde nadie le va a contestar al presidente. Y entonces, claro, pues tienes que aceptar que por la madre Rusia hay que sacrificarse. Y como además estamos mandando al campo de batalla, ya digo, a las minorías estas que vienen desde las antiguas repúblicas asiáticas y cosas de estas, pues nada, esta gente prescindibles, los podemos seguir mandando al matadero sin ningún problema. ¿Hasta cuándo? Hasta que ya te queden más. ¿Qué es lo que pasó en Afganistán? Hasta que llega un día que dices, es que ya se me acabó la reserva, es que ya no tengo dónde sacar, ya no puedo ahora ya nada más. O sea, es que hasta en un régimen tan totalitario como era la Unión Soviética, hasta se van a protestar de que siga matando gente a morir en Afganistán. Y en esa situación, ¿cuál sería la posición o cuál potencialmente podría ser la posición de Rusia? Lo que pasa es que, claro, ¿eso cuánto dura? En Afganistán duró 10 años. Y aquí llevamos 3, como te decía. ¿Puede aguantar Ucrania 7 años más? No lo sabemos. Pasados 7 años, ¿los rusos están en un punto en el que se tenga que rendir? A lo mejor no, a lo mejor pueden aguantar 20 en lugar de 10. No tenemos ni idea, no tenemos una bola de cristal. Pero la táctica es, yo aguanto el envite de la guerra, no a base de alta tecnología militar, no por la amenaza nuclear, sino porque sigo mandando cientos de miles de soldados a morir al frente. Y ya es cuestión de decir hasta cuándo el contrario, Ucrania, es capaz de resistir. Entonces, claro, cuando Ucrania no pueda resistir más, ¿cuál va a ser el tratado de paz? No tenemos ni idea. No tenemos ni idea, ¿vale? Es que Trump se va a sentar con Putin y va a decir, amigo Putin, hemos decidido que vamos a firmar la paz y te entregamos todos los territorios ocupados. Ya, pero tiene que firmar Zelensky. Y si Zelensky no firma, me importa un comino lo que diga Trump. ¿Qué va a hacer Trump? ¿Va a mandar a los marines a matar ucranianos para que cedan el territorio? O sea, es que a ver, cabeza, ¿qué capacidad de presión tiene Trump? Porque claro, ayer anunció que dejaba de ayudar militarmente a Ucrania. Vale, pero a lo mejor acabas de quitarte el último eje de presión que tenías más allá
de que te pongas tu cabezón hablando con Zelensky. Porque tú dices, no, vamos a ponerle medidas económicas para presionar a los ucranianos a que firmen la paz. Chico, que es un país en guerra, que les están destruyendo las centrales eléctricas todos los días. O sea, ¿qué crees que le vas a poder quitarle a los ucranianos que no les estén quitando ahora ya a los rusos en la guerra? O sea, que por mucho que Trump se ponga a firmar un papel o 100 papeles con Putin, mientras Zelensky no ceda, no hay paz. Y Zelensky, en la reunión del otro día del despacho Oval, y ayer, en ese comunicado que sacó diciendo: acepto el liderazgo de Estados Unidos, agradezco todo el apoyo que Estados Unidos me ha dado, estoy encantado de que saquen mis tierras raras para que así puedan recuperar parte del dinero que nos han dado. Pero me das garantías de seguridad o no firmo la paz. Ya está, punto. Hay gente que ha interpretado ese mensaje como finalmente Zelensky entrando en razón, ¿no? Y postrándose, disculpándose por la situación, como... ¿Lo veis? Como lo que sucedió el otro día en el despacho Oval fue culpa de Zelensky y Zelensky ahora está cediendo ante lo que Trump está proponiendo. Eso, por ejemplo, es la posición de Juan Carlos Girauta. Pero es muy divertido porque, en efecto, es lo que ha hecho. Sí, venga, Donaldo, tienes razón, el otro día no me fui educado, me porté mal, está bien que me quitaras el postre de la comida. Pero es que hay un pero. Aceptamos el inicio de la negociación a cambio de entrega de prisioneros, alto el fuego aéreo, sin ataques desde el mar, ¿vale? Entonces, si me haces todo eso, claro, entonces ahora Trump tiene que llamar a su amigo Putin. Oye, Vladimiro, que he estado aquí hablando y que le devuelvas a los prisioneros a Zelensky. Claro, y Putin va a decir, ¿pero de qué vas? O sea, no he conseguido absolutamente nada y quieres que ponga fin a todo. Claro, a estos ucranianos jodidos les dejo de bombardear mañana, funcionan sus centrales eléctricas, que ahora deben estar funcionando al 40%, le funciona al 60%, y me fabrican 1 millón de drones. Y al día 7 me está atacando Moscú. O sea, no puedo darles el alto al fuego. Pero entonces, a ver, claro, yo creo que Ucrania, bueno, desde la ignorancia, Ucrania, realmente la intención no es atacar otros, o sea, atacar suelo ruso en este caso. O sea, pero entiendo que la amenaza es que Rusia vuelva a atacar a Ucrania, no que Ucrania de repente tenga un... Quiero decir, ahora mismo ya Ucrania ataca suelo ruso. Desde hace meses están atacando suelo ruso, atacan centros de comunicaciones, atacan cruces de carreteras, atacan refinerías, ya están atacando. O sea, ya están enviando drones y están enviando misiles pequeñitos dentro de Rusia. Y lo están enviando un país que está en parte ocupado, un país con su aparato productivo reducido a menos de la mitad, un país que en muchos casos tiene que improvisar. Y claro, Putin dice, es que si firmamos un alto el fuego con las condiciones que Zelensky ha puesto en el mensaje de ayer, devolución de prisioneros, con lo cual imagínate, porque si tú consigues recuperar a tu hijo, pues bueno, hasta la mamá ucraniana que empezó a mirar mal a Zelensky, se le devuelve a su hijo y dice, bueno, pues vuelvo a apreciar al presidente de Zelensky, ¿vale? Pero sobre todo, detener los ataques aéreos y detener posibles ataques desde el mar, lo que significa es que puedes reactivar la economía ucraniana, y si reactivas la economía ucraniana puedes volver a fabricar todavía más drones de esos que están jodiendo a los rusos, y si pasado mañana el alto el fuego deja de tener validez y vuelven los combates, de repente Putin dice, es que si hasta ahora, teniendo al país Ucrania medio destruido, estos cabrones son capaces de enviarme drones a atacarme refinerías, si les doy margen para que se reconstruyan durante 6 meses lo que estamos negociando, y dentro de 6 meses las negociaciones no funcionan y los ucranianos vuelven a tener capacidad, en lugar de mandarme un dron contra una refinería, me van a mandar 100 drones contra la refinería. Entonces, claro, lo que ayer planteaba Zelensky es lo que cualquier persona cuerda espera para iniciar una negociación de paz. Pero es que es lo peor que le puede ocurrir a Rusia, porque si la negociación de paz no funciona, le está dando la posibilidad a Ucrania de rearmarse. Y insisto, lo sorprendente está en que no seamos capaces de darnos cuenta que Ucrania era un país, en principio, ya no solamente desde el punto de vista de extensión geográfica y demográfica más pequeño que Rusia, sino desde el punto de vista militar, aparentemente era muy inferior a Rusia. Y es cierto que hoy está mucho mejor armado gracias a Estados Unidos y a los países europeos, pero como te decía hace un momento, cuando comenzó la guerra, el golpe inicial lo aguantó el ejército ucraniano y fue capaz de aguantarlo. Entonces, eso demostró la debilidad del ejército ruso, más allá de que Putin esté todo el día vanagloriándose de lo superpoderoso que es. Entonces, claro,
por supuesto que Zelensky en el mensaje le decía a Trump, sí, tiene razón, eres el mejor, el más guapo, el más listo, el más naranja de todos los hombres del mundo. Pero eso no quita que al mismo tiempo le puso una lista de condiciones, que es lo que cualquier persona razonable que quiera la paz piensa que es lo normal, intercambio de prisioneros, alto el fuego. Pero claro, cuando eso Trump le diga a Putin, empezamos con esto, Putin va a decir, joder, que no puede ser así, hombre. O sea, quiero que desde ya, o sea, quiero que el acuerdo sea, te devuelvo a los prisioneros, por supuesto yo alto el fuego, y tú aceptas que yo me he quedado con el territorio, punto. Mientras no me digas eso, no me sirve. Porque si me dice, no, aceptamos todo esto, pero lo de las reivindicaciones territoriales de Rusia sobre el Donbass y Crimea, eso todavía no lo firmo. Hostia. Claro, pues yo aquí planteo una cosa. O sea, Zelensky está buscando, en este caso, la garantía de que Rusia no va a volver a atacar. Pero... Y mucha gente, entiendo, yo también entiendo esa posición, dice, joder, pero es que claro, cuando si no tuviésemos esa garantía, cuando tú a un dictador tienden a poner normalmente el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial, cuando tú le das cancha, es decir, permites que haya invadido un territorio, que no haya pasado nada, que no haya tenido consecuencias, le dejas que se anexione esto, le dejas que vaya para allá, le dejas que vaya para allá, luego esta persona, este dictador, este autócrata puede crecerse y decir, bueno, pues yo aquí creo que literalmente puedo con todo porque nadie está haciendo nada y esto para mí es jauja. Sin embargo, lo que ha sucedido en Ucrania en los últimos años ha tenido un coste importante para Rusia, probablemente ellos no se esperaban tanta resistencia, ha sido un pozo probablemente económico, militar para ellos. Entonces la cuestión es, teniendo en cuenta la deriva que ha tenido este enfrentamiento y lo mal parado y la mala imagen que ha podido dar Rusia y su ejército, ¿esto no sería hasta cierto punto una garantía suficiente como para pensar que el día de mañana Putin no va a decir, no, vamos a volver a intentar hacer esto? La última vez salió mal, pero vamos a intentar volver a entrar aquí a ver si nos exponemos a un conflicto como el que pasó en 2022 o el que se inició en 2022. No, porque no es así como piensa... O sea, yo no estoy en la cabeza de Putin, pero por general no es así como piensa este tipo de dictadores. O sea, si una jugada de estas te sale mal y no tiene consecuencias para ti a nivel personal dentro de tu país, ¿vale? Porque lo que puede suceder es que a lo mejor firmar la paz, una paz que en Rusia no se vea como una auténtica victoria, y entonces un día Putin se cae por el hueco de la escalera. Y ya está. Y fin de la historia, ¿vale? Y en la historia de Rusia hay unos cuantos zares que una mañana se levantaron, tropezaron y se cayeron por la ventana. Entonces, eso le puede ocurrir a Putin, ¿vale? Pero si no le ocurre eso, si a pesar de todo no le ocurre eso, lejos de sentirse que nos ha salido mal y entonces ya no va a haber... Si no le ocurre nada, si no hay consecuencia... O sea, es muy curioso, cuando Stalin firma el pacto de agresión con Hitler, el famoso pacto Molotov-Ribbentrop de agosto del 39, Stalin está completamente convencido de que Hitler va a respetar el pacto. Bien. Es más, en su foro interno Stalin considera que gracias a sus planes quinquenales, en 5 años más, la producción industrial soviética va a ser capaz de enfrentarse a la alemana y a lo mejor de repente es él quien va a faltar al pacto y es él quien se va a saltar de lo que había firmado. Cuando comienza la Operación Barbarroja y los alemanes atacan la Unión Soviética, Stalin se hunde. Porque él no se espera que Hitler le vaya a traicionar. Todo el mundo se está diciendo, oye, hay unos movimientos de tropas ahí raros, ¿sabes? Amigo Joseph, parece que hay un millón de soldados alemanes en la frontera con Rusia, a lo mejor no es que vayan a tomar las aguas aquí a algún balneario en Crimea, sino que vienen en plan belicoso, ¿no? Entonces es conocido que en el momento que atacan, Stalin se retira y se queda sentado en un cuarto esperando a que el resto de las autoridades soviéticas pidan su cabeza. O sea, es un tipo que está convencido de decir, bueno, pues soy el siguiente zar que se va a caer por la ventana. Entonces, bueno, se reúne el Comité Central del Partido Comunista Unión Soviética y deciden que, dado lo mal que está la cosa, mejor es quedarse con el líder que tienen y se queda con Stalin. Entonces le van a buscar, no sé si a los 2 o 3 días de estar el tipo encerrado, que además eso hay varios que no cuentan, ¿no? Empezando, Beria lo cuenta Molotov, ¿no? Un Stalin completamente hundido, porque dicen, es que claro, el problema no es que me hayan atacado los alemanes y que a lo mejor podemos perder la guerra o vayan a morir millones de rusos, no es que yo voy a morir y encima voy a pasar como un cretino porque me dejé engañar por alemán.
Pero no, le van a buscar y le dicen, pues mira, amigo Stalin, nos hemos reunido aquí en el Comité Central y hemos decidido que mejor nos quedamos contigo, aunque la has cagado a la bestia, a ver si eres capaz de solucionar el problema. Y entonces el tipo se recrece. Y se recrece diciendo, hostia, me equivoqué. Estos tipos son conscientes que me he equivocado. ¿Me han perdonado? Pues ahora ya, a por todas. Entonces, claro, el Stalin post-Operación Barbarroja es todavía más brutal que había sido el Stalin pre-Operación Barbarroja. Entonces, claro, si Putin llega a un acuerdo de paz poco satisfactorio para Rusia, pero no tiene consecuencias para él, no le tiran por la ventana a sus compañeros de poder central, está encantado diciendo, pues mira, la he cagado y sin embargo, pues me dejo que siga. Pues venga, vamos a ver cuál va a ser la siguiente. Claro, el problema está en que tendría que rehacerse primero. No va a tener un ejército disponible, no va a poder mandar los 900 tanques que mandó sobre Kiev de un día para otro, porque los tiene todos destruidos, los tiene que fabricar. Pero, al cabo de cierto tiempo, claro, Putin también tiene cierta edad, no es tan mayor como Trump, pero ya anda ya por ahí, por esos años. No debe ser muy poquito, no sé, 2 o 3 años más joven que Trump, ¿vale? O sea, que también es una cuestión biológica, y es que el propio Putin se puede morir ya, pero es que no sabemos cuál será el siguiente Putin. O sea, el problema aquí está en haber perdido el referente de los valores que en principio queremos defender desde Occidente. El hecho de decir, no, es que la solución pasa por, ni siquiera es apaciguar a Putin o lo que sea, es que la solución pasaría por tener en la cabeza la idea de que el objetivo está en que Rusia deje de ser el dominio de autócratas como Putin. O sea, que los rusos llevan tocando las narices al resto de Europa desde hace 150 años porque no tienen más que un autócrata detrás de otro autócrata. Y el único paréntesis que tuvieron de algo parecido a la democracia era el pobre alcohólico de Yeltsin. Pero quitando eso, el resto del tiempo son unos tipos con unas demencias absurdas de querer controlar el mundo. Y es decirles, pero chicos, ¿pero qué empecilamiento de controlar el mundo? Sé feliz. O sea, viene a Suiza, que es un país diminuto, subido a la montaña, se mueren de frío, no tienen mar y son los tíos felices. Joder, ¿por qué no podéis hacer como los suizos? Una gente tranquila y sosegada en tu territorio. Pero Putin ha dicho en repetidas ocasiones que su intención en ningún caso sería atacar Europa ni nada por el estilo. No, por supuesto que su intención es atacar Europa y no sabemos si la atacaría o no atacaría. Su intención es recuperar el viejo imperio soviético. No tiene nada de sorprendente. O sea, fue un oficial del mundo soviético prestigioso ahí en el KGB, o sea, que tiene ese sueño, ese viejo sueño, es decir, con lo bien que estábamos nosotros cuando éramos la verdadera segunda potencia del mundo y ahora somos los pringados, ¿vale? Entonces, él quiere eso y a lo mejor más allá de las repúblicas bálticas no tiene mayor interés. Cierto, ¿vale? Pero eso no quita que el problema es que Rusia provoca este tipo de líderes. O sea, es un país al que todavía no hemos conseguido hacer convencer a los rusos que a lo mejor resulta mucho más interesante apuntarse a un modo de vida alternativo, porque claro, uno puede llegar y decir, no, pero claro, es que no vamos a ser como los occidentales, que son todos una banda de woks, hay todos feministas y ecoresidentes y vegetarianos y cosas, ese tipo de cosas. Pero chico, es que el mundo ruso es un mundo tan envejecido como el europeo, ¿vale? Una crisis demográfica más brutal que la de los europeos. Por lo menos en Europa llega inmigración porque la gente quiere vivir en Europa, pero nadie va a Rusia, nadie migra a Rusia por nada. Con unos niveles de alcoholismo desesperados. O sea, es que vas y dices, bueno, es que estamos salvando el modelo de vida ruso, que es una cosa de una felicidad absoluta. Pero si encima vuestro modelo de vida propio es un modelo desastroso, o sea, no es que ni siquiera estéis defendiendo algo que diga, no, es que esto merece la pena. Claro, tú miras al mundo chino y dices, bueno, es que claro, en el mundo chino, pues los chinos actuales, mi abuelo era un pobre desgraciado que plantaba arroz y moría de hambre con regularidad porque Mao era medio bruto, y yo ahora, pues sigo bajo una dictadura comunista, pero a cambio tengo un bonito coche y a lo mejor tengo jacuzzi en mi casa y de vez en cuando puedo viajar y ver el mundo. Mientras que los rusos no tienen ese modelo. O sea, los rusos no pueden decir, es que yo quiero defender este modelo de vida acomodada, fácil. No. O sea, todas las crisis que podemos tener en Europa, los rusos las tienen multiplicadas por 10. ¿Vale? Entonces, bueno, pero al menos ellos no tienen el wokismo. Sí, pero eso ya está pasando de moda en Europa. O sea, que hasta lo peor que teníamos en Europa respecto a Rusia, hasta eso, afortunadamente, ya se nos está pasando la fiebre. Hay otra gran excusa que dan hacia esta agresión por parte de Rusia y es el hecho del expansionismo de la OTAN, ¿no? Mucha gente, para intentar justificar
la invasión de Putin a Ucrania, y dicen, no, joder, es que mira, desde los años 50 te ponen un mapa, ¿no?, de Europa, y dicen, mira todos estos países que se van poniendo azules porque la OTAN se está expandiendo, y entonces, claro, el pobre Putin se siente acorralado y entiende que la única salida que tiene, ¿no? Porque ¿qué haría Estados Unidos si pusiesen misiles en México apuntando a Washington? Pues probablemente también invadiría México, claro que sí. Entonces esa es un poco una postura que me he encontrado bastante y me gustaría saber tu opinión al respecto. O sea, el planteamiento es aparentemente razonable. Pobres rusos que se sienten acorralados por la OTAN. Sumo la apuesta. ¿Qué ocurre si Rusia pide su incorporación a la OTAN? Ya está. Fin del problema. No me quiero integrar en la OTAN. Ya, pero es que a cambio de integrarte en la OTAN te vamos a... No, o sea, en la OTAN hay sistemas políticos muy democráticos, sistemas más autoritarios como Turquía. Bien. ¿Qué ocurre si Rusia decide incorporarse a la OTAN? Es que a lo mejor no la dejan entrar. O sí. que pregunte, dame la puerta y diga, yo también quiero estar en la OTAN. ¿Qué pasaría? Es que es el tipo de pregunta que nadie se plantea. O sea, si el problema está en que Rusia se siente acorralada por la OTAN, pues que Rusia pida la entrada en la OTAN. Es que no me van a dejar entrar, no tienes ni idea. O sea, ¿quién podía pensar que Polonia formara parte de la OTAN? Polonia, por Dios, que la capital es Varsovia, que había una cosa que se llama el Pacto de Varsovia, que era el gran enemigo de la OTAN. Entonces, vamos a ver, que durante 40 años el principal enemigo de la OTAN fue una organización internacional que se llamaba Pacto de Varsovia, que tenía su sede en la capital de Polonia, y Polonia hoy es miembro de la OTAN. Es que Rusia no, pero es que claro, si Rusia se ve obligada a incorporarse a la OTAN, tendrá que plegarse a todos los modelos sociales de la OTAN y demás, lo que estaba diciendo antes. ¿Qué es lo que quieres defender a cambio? Un país con un claro problema demográfico, con una serie de problemas sociales que son incapaces de asumir, una tendencia a autócratas delirantes, y en lugar de eso te ofrecemos la posibilidad de, oye, a lo mejor, gracias a esto, pues consigues un modelo más democrático y a lo mejor das oportunidades para que la gente quiera emigrar a Rusia en lugar de marcharse de Rusia. O sea, ¿dónde está el problema? En que que llames a la puerta a la OTAN y te dejen entrar. Ya está. Bueno, pero independientemente de que no esa pueda ser una potencial solución en un universo paralelo, el hecho es que hay cada vez más países alrededor de Rusia que están entrando en la OTAN, y eso, por alguna razón, Rusia entiende que eso amenaza sus intereses y amenaza su integridad. Pero es que es muy divertido porque, en efecto, Ucrania pide garantías de seguridad. La garantía de seguridad es que la dejen entrar en la OTAN. ¿Eso qué significa? Significa que si mañana Putin quiere invadir Ucrania para poner a un presidente títere o anexionarse el territorio, no lo van a dejar. ¡Hala! ¡Qué malos los amigos! Joder, yo quería aquí pegar a este vecino y no me dejan. Qué gente más mal educada. O sea, yo con lo contento que estaba yo aquí aporreando vecinos y van estos chicos de frente y entonces, claro, pero ellos lo pueden plantear desde un marco defensivo. No, es que estos vecinos que tengo enfrente están poniendo bases militares estadounidenses que son una amenaza potencial para mí, para mis intereses. Pues incorpórate a la OTAN. Pídete la entrada en la OTAN. O sea, si tu riesgo es la OTAN, métete en la OTAN y conviértete en la cabeza de la OTAN y cambia la estructura de la OTAN y dirígelo. Insisto, y que lo que estoy proponiendo no es un disparate, porque Polonia era la sede del principal enemigo de la OTAN hasta hace 40 años. Ya está. Y al día siguiente de dejar estas cosas, llamó a la puerta de la OTAN y dijo, pues mira, vamos a pensar aquí un tiempo, a ver si dejamos entrar, y al final la dejaron entrar. Ya está. Ya está. Entonces la solución es que Rusia se incorpore a la OTAN. No, la solución está en que este tipo de diatribas de decir, no, es que tienes que pensar que se siente agredida y demás. ¿Qué es lo que te sientes agredido? Es que me siento agredido, porque claro, si la OTAN está tan cerca de mí mismo, pues lo que va a suceder está en que ya no voy a poder pegar a mis vecinos. Hostia, chico, es que lo normal es que no pegues a tus vecinos. Claro, pero es que ellos no lo plantean como no va a poder pegar a sus vecinos, sino mis vecinos se convierten en amenazas para mí. Pero si tus vecinos se convierten en amenaza para ti, insisto, es que Alemania era una amenaza para Polonia durante la Guerra Fría. Cayó el muro de Berlín y entonces la mejor forma que tuvo Polonia de quitarse de encima la amenaza de Alemania fue entrar en la OTAN. Me acabo de quitar el problema de encima. O sea, si todo tu miedo es que como tu vecino está en la OTAN te puede agredir en un momento inesperado, pues entra en la OTAN, chico. Ojo, que insisto que estoy diciendo esto y a lo mejor esta cosa, y vamos a jugar a la historia factual de algo que no va a suceder. Bien,
mañana Putin tropieza con la alfombra, se abre la cabeza y se muere. Entonces, al día siguiente, los líderes rusos dicen, ay, el amigo Vladimiro, ¿qué cosas tenía? Venga, ahora nos retiramos de Ucrania. Y solamente vamos a pedir dos cosas para retirarnos de Ucrania. Uno, que no nos pidan compensaciones económicas por el destrozo que hemos hecho. Y dos, que nos permitan incorporarnos a la OTAN. Venga, va, pues le dejamos entrar. Tú imagínate que nos pasa eso. Claro, si eso ocurriera, pues todos estos que están haciendo sus cábalas de no, porque se sentían agredidos y tal, dirían, no, es que en realidad era China el que estaba doblando la mano a Putin porque lo peligroso era que la OTAN incorporara a Rusia y entonces China se sentiría agredida al estar rodeada por completo por la OTAN por todas partes. Entonces la solución es que todos los países se unan a la OTAN. Sí. Claro, ese tipo de cosas que vas y dices, y esa es la solución, claro, y tú piensas, joder, pues parece una gilipollez. Pero al fin y al cabo, claro, desvirtuarías en gran medida las cuestiones de la OTAN, indudablemente, pero la desvirtuarías. O sea, en ese momento, claro, vas y dice, no, es que van a solicitar la entrada en la OTAN Rusia y China. Claro, la cara de los de la OTAN dirían, ah, entonces, ¿para qué tenemos la OTAN? O sea, si ya estamos todos aquí, ¿para qué nos sirve? Pero sería el golpe inesperado. Pero claro, también hay quien dice desde un marco más realista que al final la geopolítica es un juego de superpotencias donde se decanta por la ley del más fuerte y todas estas cuestiones y evidentemente tanto yo me quiero convertir en un palabro como un hegemón político, una cuestión de estas, pues no me interesa formar parte de una alianza que está a los servicios de Estados Unidos. Yo quiero tener mi propia alianza y de hecho quiero desafiar a esa alianza para tener yo hegemonía sobre ella y tener poder y convertirme en la mayor superpotencia del mundo, que es mi objetivo, porque puedo hacerlo, porque soy China y tengo los cojones muy grandes. Pero pensando en el caso de China, ¿vale? Y de nuevo, entramos en historia factual, que lo único que hacemos es decir babosadas porque no van a ningún sitio. Entonces, los que están viendo el programa, que apaguen este programa hace 10 minutos, que ya no tiene sentido. Entonces, tú piensas que la guerra de Ucrania termina, ¿vale? Termina como termine. Y ya está. Y se acaba ese conflicto y no me importa cómo termine. Pasan 10 años, ¿vale? Y en 10 años, pues al final, qué sé yo, cedemos todos los territorios que Putin ha pedido, Ucrania queda en un lugar ahí intermedio, a lo mejor al año siguiente Putin es un bribón y se come Ucrania entera. Entonces Putin ha conseguido recuperar Ucrania y Ucrania vuelve a ser parte de la Federación Rusa. Vale, entonces qué malo Putin. Pero imagínate que dentro de 10 años, y el otro día lo decían en uno de los programas de Jano, se forma una especie de marcha blanca como la marcha verde de Marruecos en el Sáhara. Y tú tienes a millones de chinos en la frontera con Rusia, ¿vale? Porque la frontera de Rusia y China es muy larga. Y el problema que tenemos es que en el lado chino de la frontera hay millones de chinos y en el lado ruso de la frontera no hay nadie. Y millones de chinos deciden cruzar la frontera y se van a comer el 90% de Siberia. Ese día, los rusos llaman a la puerta de la OTAN. Oye, que me están quitando Siberia. Y no puedo defenderme. Y no puedo defenderme porque soy un país que para pelear contra Ucrania, que era una 20ª parte de lo que yo era, me costó un mundo y menos mal que llegó el hombre naranja a echarme una mano para solucionar los problemas, ¿de acuerdo? Y ahora que los chinos me están comiendo por los pies, porque son muchos y yo no soy nadie, porque no tengo gente, o sea, es que estos tíos solamente caminando, como son tantos, han entrado y han ocupado todo Siberia, necesito que me echéis una mano para frenar el golpe. Entonces, esto que estamos diciendo aquí, qué risa y tal van a estar, pues a lo mejor dentro de 10 años Rusia está llamando a la puerta de la OTAN, oye, echadme una mano, que me están comiendo el país los chinos. Entonces, no nos sorprenda que dentro de 10 años tú y yo nos sentemos bien. En ese caso, la ventaja será que tú estarás rodeado ya no de un hijo, tendrás 6 o 7 hijos a tu alrededor que te graban los programas. Y entonces podamos hablar de eso y decir, oye, pues fíjate, en efecto ocurrió. Porque el problema está que Rusia no ha logrado un desarrollo económico importante. Porque, vale, Rusia es un país muy grande desde el siglo XVIII. Cuando los zares comenzaron a extenderse sobre todo por Asia, con una cantidad de recursos importantísimos, que no permitieron, a pesar de todo, convertir a Rusia en una potencia económica en el momento de la gran industrialización de toda Europa en el siglo XIX. Uh-huh. Después caen en la órbita soviética, en la creación comunista, ¿vale? Lo que impide un desarrollo económico notable. Pero es que desde que se acaba en la Unión Soviética tampoco han logrado despegar económicamente. O sea, es un país que, a pesar de tener condiciones aparentemente bollantes para tener una economía notabilísima, económicamente es como España, aunque sea 20 veces más grande que España. ¿Vale? Entonces, claro,
El problema que tiene Rusia está en que o algún día decide aprovechar la oportunidad que tiene, de la cantidad de recursos que tiene, y hacernos entrar en un mercado libre y de libre competencia y que todos los rusos les mejore su vida, o seguirán siendo un país muy grande, que porque es muy grande y cuando uno ve el mapa parece que es gigantesco, da miedo el oso ruso, pero que al final pinta poco. O sea, que al final pinta poco. Que la Primera Guerra Mundial se tuvo que retirar porque le estalla la Revolución Rusa. Que la Segunda Guerra Mundial va a ser parte de los vencedores porque pone no sé cuántos millones de hombres a morir en el frente y porque a pesar de todo le están armando los Estados Unidos. O sea, al final Stalin logra montar un ejército porque los Estados Unidos no paran de mandarle armas. Que pierde la Guerra Fría. Y que más allá de perder la Guerra Fría, cuando tiene sus pequeños conflictos, ostras, es que la gran victoria de Putin es que ha conquistado Chechenia. O sea, no jodas. O sea, la gigantesca Federación Rusa lo que ha conquistado Chechenia. No, es que la gran victoria militar de España en toda su trayectoria de cientos de siglos es que ha conquistado, ojo, Andorra la Bella, hasta en Camp no ha llegado, porque no ha sido capaz. O sea, no me jodas. Que es que estamos hablando de un país que lo presentamos como la superpotencia, porque estoy seguro que lo que acabo de decir lo ha dicho, pero sin el concurso de la Unión Soviética, Hitler no habría sido derrotado y demás. ¿Pero a golpe de qué? A golpe de mandar millones y millones y millones de hombres a morir al frente. Bien, entonces claro, y si esos millones y millones de hombres muriendo en el frente habrían aguantado Europa Occidental y sobre todo Inglaterra, pues sí, porque lo demostró, porque antes de atacar Rusia, Inglaterra estaba aguantando. O sea, si es que no es que Inglaterra estaba a punto de perder cuando Rusia entró en el combate. No, chaval, Inglaterra no ha caído, se ha puesto cabezón Churchill y después Hitler mete la pata y se va a atacar Rusia, se va a atacar la Unión Soviética. Entonces, seamos coherentes, que es que estamos hablando de un país que, insisto, dentro de 10 años puede estar llamando a la puerta de la OTAN porque se lo estén comiendo los chinos y como siguen siendo incapaces de desarrollarse económicamente para convertirse en una superpotencia que tenga capacidad, a lo mejor no va a tener un ejército poderoso, pero sí para que al día siguiente de un ataque pongan en el mercado no sé cuántos miles de millones y compre un ejército entero. Bueno, hay gente que lo que dice es que realmente Rusia, la razón por la que no ha acabado con Ucrania es porque son personas generosas que no tienen esa intención, pero que si Rusia quisiese, hace así y vamos, han tomado Kiev y ha saltado todo por los aires porque realmente la razón por la que no habrían avanzado todavía sería por eso, por una suerte de benevolencia que nosotros no entendemos. Bueno, pues si es así, pues ahí se nos escapan. Ya entramos en sutilidades de la bondad de Putin que se nos escapan al análisis. Pues, a ver, espérate, quería decirte algo más. Ah, sí, lo último que te quiero preguntar es ¿por qué crees que hay tanta simpatía en Occidente hacia Rusia y específicamente hacia Putin? Que cada vez yo veo más a mi alrededor. Aquí hay que distinguir varios factores. Sí. ¿De acuerdo? Y hay que segregar Occidente. Primero, y el otro día tenía un debate con Villanueva al respecto, por ejemplo, ¿por qué esa querencia en el mundo hispanoamericano hacia Putin? Villanueva consideraba que era la obsesión del mundo hispanoamericano por el caudillismo, ¿no? O sea, quieren el caudillo fuerte y poderoso y eso lo puede representar muy bien Putin. Uh-huh. Y en parte tiene razón. Bien. Hay una segunda parte y es que en Hispanoamérica llevamos unas cuantas décadas, 3, 4 décadas, donde ha habido demasiada cooperación internacional europea que ha llegado a Hispanoamérica a leerles la cartilla de cómo ser buenas personas, ¿vale? Es cierto que la buena parte de la cooperación internacional en Hispanoamérica viene de Estados Unidos, el famoso USAID, que ahora está tan criticado por Trump y por Elon Musk, ¿vale? Pero USAID suele ser muy discreto. Es muy difícil cuando tú recorres Hispanoamérica, y mis referentes en Hispanoamérica son México, Guatemala y Colombia, con lo cual a lo mejor hay otros países donde funciona de otra manera, pero los que yo conozco bien, son Guatemala, México, Colombia, bien. Es muy difícil ver a la USAID que se les vea, ¿vale? Después ya cuando vives allí, sabes que está en todas partes. Pero la cooperación europea, la española, la alemana, la noruega, está en todas partes. Hacen 2 tonterías, pero están allí. No dejan de poner carteles, les encanta. Yo creo que el 90% de la financiación es para poner carteles. Entonces, predican una forma de cómo tienes que ser políticamente correcto, ¿sabes? ¿No? Feminista, ecoresiliente, vegano y este tipo de cosas que le tocan las narices a los panamericanos. Entonces, en el momento que los europeos se muestran proclives a algo, va a haber una parte de la sociedad hispanoamericana que va a estar en contra.
Pues si son estos pringados que están todo el tiempo diciéndonos cómo tenemos que ser nosotros para ser buenas personas, seguro que están metiendo la pata. Entonces, claro, si los europeos se muestran claramente en contra de Putin, muchos hispanoamericanos se van a encontrar a favor de Putin. Eso, por ejemplo, se vio muy bien cuando los de Hamas atacaron a Israel el 7 de octubre. Y es que hubo una parte de la sociedad hispanoamericana que se volvió extrañamente pro-palestina. ¿Por qué? Porque los europeos se mostraron abiertamente pro-israelíes, ¿vale? Entonces, digamos que ya tienes, por un lado, esa parte. Luego, en el caso del mundo estadounidense, pues claro, Europa, ¿qué es Europa? Pues Europa es un sitio donde hay reyes y hay palacios y hay muchos impuestos y hay mucha legislación y la famosa historia del tapón de la botella que no se cae, ¿vale? Gentes decadentes. Entonces, claro, aparece un tipo como Putin, que es un tipo fuerte, ¿vale? Que habla de grandeza, pues nos cae bien en nuestra simplicidad. Y de nuevo, esa forma simplista que Estados Unidos tiene de ver Europa es tan simplista como cuando los europeos miramos a Estados Unidos, ¿eh? Que nosotros miramos a Estados Unidos y pensamos que todos los estadounidenses van con botas de cowboy, sombrero, ¿de acuerdo? Y son todos gordos y van en silla de ruedas. O sea, que seamos cuidadosos porque esa simplificación la hacemos en todos los lados. Y luego en el caso de Europa, tú lo conoces bien, mejor que nadie, y eso yo lo aprendí un montón contigo, porque claro, todo ese wokismo que hemos vivido en los últimos años hace que cualquiera que tenga un discurso contrario a lo woke nos puede parecer un tipo interesante. Entonces, claro, como Putin nunca fue woke, porque claro, es muy divertido si lo piensas. En Estados Unidos, hasta la gente, entre comillas, menos woke que puedas imaginarte, comenzando por el propio Trump, pues tienen algunos gestos en los que tú dices, pillín, pero a pesar de todo, bien, pues pones estas chicas aquí y allá en ciertos puestos porque hay que empoderar a la mujer y este tipo de cosas, ¿vale? Mientras que Putin no. Putin es un tipo que desde el día uno, cualquier cosita que decían en el terreno del wokismo, siempre estuvo en contra. Entonces, claro, hay gente que va a mirar con cierto cariño a Putin porque él sí estuvo en el lado correcto de la historia, ahora que nos hemos dado cuenta del disparate que supone el wok. Entonces, no es que todos apoyen a Putin por la misma razón. O sea, como ves, hay que entender la realidad social en cada contexto para saber por qué pueden tener ese cariño por Putin. Pero en el caso concreto de España, además, es que está muy lejos. Es que, claro, ¿qué es lo que nosotros sabemos realmente de Rusia? ¿Hasta qué punto nos puede afectar a nosotros lo que está sucediendo en Rusia? Si tú le dijeras a un polaco o le dijeras a un lituano, ¿cuál es tu opinión sobre Mohamed VI de Marruecos? Pues el lituano y el polaco primero dirían Marruecos, a ver, ¿dónde está Marruecos? Entonces, vamos a ver si lo coloco correctamente en el mapa del mundo, ¿vale? Y luego ya, pues uno un poco más formado, pues diría, pues hombre, forma parte de ese Islam más moderado, un tipo que no se ha dejado llevar por los integrismos, que ha tratado de modernizar el país. Entonces, claro, tú escucharás a un polaco o a un lituano con buena cabeza hablando de Mohamed VI y lo comparas con lo que van a decir la mayor parte de los españoles sobre Mohamed VI, vas a decir, son dos puntos completamente distintos. Claro, para los españoles Mohamed VI es el rey de los moros, estos canallas que nos están asaltando las ciudades permanentemente, que nos quieren quitar Ceuta y Melilla, ¿vale? Y este tipo de cosas. Entonces, claro, el lituano y el polaco diría, ¿y los españoles por qué dicen esas cosas? Pues, ostras, porque son los vecinos, que lo tienen a la par. Porque la forma que tienen de entenderlo es muy distinta a la que puedes tenerlo tú. Entonces, claro, si tú le preguntas a un polaco por Putin o le preguntas a un español, el polaco siente el aliento de Putin todos los días. El español está muy lejos. Entonces, claro, tiene una visión alejada y muy distorsionada, porque es que ni siquiera es esa relación que podemos tener con Trump. O sea, ¿cuántas veces podemos ver vídeos en los medios de comunicación españoles donde salga Putin hablando y diciendo algo? Sobre todo porque habla en ruso. ¿Y cuántos españoles se entienden en ruso? Pues nadie. Mientras que Trump, hablando en inglés, pues muchos podemos llegar a entenderle. Entonces, hemos de ser cuidadosos porque la aproximación que podamos tener, dependiendo de qué parte Occidente, va a ser muy distinta. Y el caso español, que está tan lejos con Portugal, los que más lejos están de ellos, pues ya no te digo nada. Normalmente esta pregunta me toca las narices hacerla, pero para acabar, ¿tú qué crees que va a suceder a corto o medio plazo entre Rusia y Ucrania? Pues es fácil de responder. Si quieres, te puedo dedicar 2 horas a explicarte todo lo que va a suceder y te puedo garantizar que lo que te explique en las próximas 2 horas no corresponderá para nada con lo que va a suceder mañana. No, esa acción no. Que no tengo nada conclusivo. No hay nada conclusivo. No podemos, o sea, es muy divertido porque todos los analistas que están diciendo que va a ocurrir en el futuro,
como están hablando de forma con incontinencia verbal absoluta, es posible que de las 1000 cosas que digan, una sea cierta, con lo cual podrán decir, ves, yo tenía razón. Las otras 999 que dije eran equivocadas, pero una me acerté. Entonces, no podemos saberlo. Realmente no tenemos ni idea de hacia dónde va. Y no tenemos ni idea, porque no estamos seguros de que Trump sea firme en las decisiones que está tomando. O sea, puede ocurrir problemas internos. Ahora con los aranceles a México y Canadá, de repente se le dispara la inflación y tiene que cambiar de manera radical las opciones que está tomando. 2, von der Leyen dice que va a gastar 800.000 millones de euros en comprar armas. Y puede ser verdad o puede ser mentira. Y de repente es verdad y demuestran una eficacia absoluta y en 3 meses resulta que Europa se convierte en el ejército más poderoso del mundo. Entonces ya hasta se va a conquistar Estados Unidos. ¿Vale? Los ingleses dicen, aprovechemos a recuperar las 13 colonias. ¿Vale? 3, que Putin se puede tropezar esta noche con la alfombra y no tenemos ni idea si se va a tropezar con la alfombra. 4, que por fin los servicios secretos rusos, después del 27 intentos de cargarse a Zelensky, en el 28 se lo carguen. Entonces, ninguna de esas variables las podemos controlar. Y como no tenemos variables controladas, no tenemos ni idea de lo que va a ocurrir. Así que cualquiera que te diga que sabe lo que va a ocurrir, ten por seguro que se está equivocando. Con lo cual, ¿va a estallar la Tercera Guerra Mundial mañana? Tampoco lo sé. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. Bueno, Alberto, oye, muchas gracias por pasarte. Te mando muchos besos. Y nada, Sergio, como siempre, un gusto para hablar contigo. Cuando estalle la próxima contienda internacional y demás, espero que vengas tú para decirnos que no nos van a esclavizar todavía. La ventaja está en que de momento todas las veces que nos hemos juntado a hablar y que estábamos al borde de la guerra nuclear, nunca ha ocurrido. Así que a lo mejor este es el bálsamo que necesita la humanidad, que tú y yo nos juntemos para que la guerra no estalle. Claro, pero hasta que de repente un día, ¿no? Como todo es impredecible. A mí hay una cosa que tengo que decir que no me mola y tú has entrado sobre ella y es esto de que digas, es que son octogenarios ya, gente muy mayor. A mí, claro, la gente muy mayor que ve que la muerte está relativamente cerca, puede querer tener la necesidad trascendental de hacer algo importante, ¿sabes? Y cuando alguien tiene a lo mejor esa necesidad de hacer algo importante, ese algo importante puede ser algo potencialmente peligroso también. Es que es muy divertido porque lo que siempre se nos olvida es que al final hay que apretar un botón para lanzar el primer misil y hay un ser humano que tiene que apretar ese botón que no es Putin ni es Trump, ¿vale? Entonces en la crisis de los misiles de Cuba hay un instante en el que sí que hay una cierta descoordinación entre los buques estadounidenses, los buques soviéticos, y si hay un momento en el que tienes un oficial de marina estadounidense y un oficial de marina soviético que tienen el dedo sobre el botón. Y los dos, cada cual en su cabecita dijo, ni de coña empiezo yo la matanza nuclear, no la empiezo, o sea, que sea otro. Entonces no lo apretaron. Por mucho que tuvieran oficiales por encima diciendo a lo mejor hay que estar a punto. Y es muy simpático porque lo tenemos documentado históricamente los dos diciendo, cada uno en su rincón diciendo, no, yo no soy. O sea, no soy yo el que empieza esto. Entonces, claro, al final tienes que estar en esa situación de decir, es que vemos demasiadas películas de Hollywood donde hay un malo muy malvado que es capaz de apretar el puño y acabar con la humanidad. ¿Vale? Pero es que esos personajes no existen, solo existen en las películas. Así que el octogenario al final tiene que dar instrucciones a una larga escalafón hasta que llega el señor que en el submarino nuclear tiene el botón que apretar. Y claro, como son tantos a los que tienes que dar la instrucción, pues a lo mejor hay demasiadas cabezas que por el camino tienen que decir, mejor no. Y al final no aprietan. Así que tranquilo, respira y, como te digo, aprovecha este tiempo para seguir haciendo hijos. Perfecto. Oye, Alberto, te mando muchos besos y... Besitos. Y a disfrutar. Chao, chao. Hasta pronto. Chao.